Julio de 2022. Ese fue el mes donde tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: dejar mi carrera. Mi carrera era una facultad en donde enseñaban para ser profesor de educación física, un profesorado. Como profesorado tenía sus altibajos, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo, al estar involucrado con el mundo del entrenamiento, consideraba que era mi fin, mi propósito, que era lo que yo necesitaba para cumplir o servir en esta vida, tener ese propósito. Y llegó un momento en el que tuve que tomar esa decisión, no seguir por ese camino. Pero esto no fue algo de la noche a la mañana. Todo empezó en 2021. En 2021 volvíamos de la pandemia y lógicamente todas las clases eran virtuales. Bueno, todo ese año fue bastante llevadero, digámosle sencillo, porque no demandaba tanto esfuerzo. Sí había que estudiar, pero no demandaba tanto esfuerzo. Y no teníamos la parte física, lógicamente. Así que ese año lo llevé bastante bien. Promocioné todas las materias a fin de año, porque era lo que a mí me gustaba. En ese momento había materias que no me gustaban y materias que sí. Pero en términos generales era mi fin, era mi sueño. Y para el 2022 todo cambió, todo se convirtió en algo muy distinto, algo que iba a demandar mucho más esfuerzo, porque ahora volvíamos a la presencialidad. Y ahí es donde empezó el problema. Yo no tenía la facilidad que por ahí tienen otras personas y debía viajar a la ciudad donde estaba esta facultad, que más o menos es unos 40 kilómetros de acá, de donde vivo. Lo que llevaba a que yo tenía que todos los días viajar, porque no tenía la capacidad económica para vivir allá. Por lo tanto, mis días empezaban 4:30 de la mañana para tomar el colectivo a las 6 de la mañana. Pero ¿por qué esta diferencia horaria? Resulta que incluso a día de hoy por ahí sigue pasando. Tenía que ir temprano para poder conseguir pasaje, porque si no, no conseguía pasaje, o boleto, como le quieran decir, no conseguía. Entonces, entre las 5 y las 5 y cuarto tenía que estar en la terminal para poder conseguir boleto. Y una vez ahí, tenía que esperar el resto del tiempo hasta que llegara el colectivo a las 6 de la mañana. Y lógicamente pasaba lo mismo en la otra ciudad. Tenía que ir más temprano para llegar acá a cierto horario. Por lo tanto, todo esto demandaba, bueno, lógicamente una gran pérdida de tiempo. Esos tiempos muertos que la verdad que son interminables. Todos esos tiempos muertos lógicamente me molestaban, porque eran tiempos improductivos. Y realmente mis días se acortaron mucho. Yo más o menos, imagínense, me levantaba a 4:30 más o menos. 5, 5 y cuarto ya estaba en la terminal. Y de ahí llegaba a mi casa entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde. Lo cual era un montón de horas, lógicamente cansado. Y tenía que seguir, tenía que ponerme a repasar o hacer lo necesario para mantener las materias al día. No solo eso, yo venía de trabajar en las vacaciones en un gimnasio y en ese momento tuve que decir que no a muchas horas de ese gimnasio y solo trabajar los viernes. Trabajaba los viernes un par de horas y los fines de semana trabajaba para un grupo periodístico, lo cual me llevaba todo el fin de semana. Era seguir viajando. Claro, todo eso al principio era llevadero, lo venía llevando y tenía bastante consistencia. Lo que fue pasando es que me fui quemando. A pesar de que venía con un buen método, el método del Deep Work, yo tenía muy calculadas las horas en las que yo pasaba en la terminal las tomaba como horas parcialmente productivas, lo cual utilizaba para leer o para repasar cosas de la facultad. Leer me refiero a algún libro. Estaba leyendo en ese momento, si no mal recuerdo, No me puedes lastimar, de David Goggins, un librazo, y leí un par más en esos tiempos muertos, lo cual era productivo, pero yo seguía cansado, seguía fatigado. Y todo esto llegó hasta el momento en el que en julio estábamos terminando el primer fragmento del año y se venían las vacaciones de invierno. Y en ese momento fui a rendir natación, me saqué un 8
un examen teórico, y llegué a la terminal y dije, ok, acá se acabó, se terminó. Y ahí me invadieron un montón de emociones extrañas para mí en ese momento, porque, como dije en otros videos, la disciplina no tiene que castigar, tiene que ser consistente y consciente a la vez. Y yo me castigaba. Yo era un castigador de mí mismo. Y claro, en ese momento esa decisión fue escucharme por primera vez a mí, en decir, ok, esto no va más. En ese momento las emociones eran muy variadas. Por un lado tenía paz de que realmente me escuché y que puse un freno. O sea, algo de alivio sentí. Pero seguido de eso sentía culpa, frustración, miedo al fracaso, miedo al qué dirán los demás, qué dirán mis familiares. Y claro, todas esas emociones te invaden. Pero había una que era la que realmente me afectaba. ¿Quién iba a ser yo? ¿Quién iba a ser? Y ahí es donde tuve que decir, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, los primeros pasos eran fáciles. Busqué un trabajo porque no tenía en vista otra carrera que me llame la atención o que me guste. Por lo tanto busqué un trabajo y empecé a trabajar. Y en ese momento me di cuenta que yo creía que había fracasado. Y no era así. Fracasar es otra cosa. Fracasar es no intentarlo. Yo solo cambié de dirección. No estaba en el camino correcto. Me apalanqué en esta decisión para ir en la dirección correcta. Para seguir avanzando. Por eso, siempre escúchense, sean coherentes con ustedes mismos, porque así van a poder ser coherentes con los demás. Y van a ser más felices, lógicamente. No importa qué tan cerca de la cima estén. Cambien de cumbre. Aunque sea el camino más largo. Cambien. Vayan a la cumbre correcta. A su cumbre. La que es para ustedes. Suban esa. Y nunca terminen. Sigan avanzando. Vayan a todas las cumbres posibles. Todas las que puedan encontrar. Soy Nacho. Este es el camino hacia la cumbre. Y nos vemos en el próximo video.